Hola, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo al curso de Sociología de la Educación, pero para poder llegar a entender lo que es la sociología de la educación, en primer lugar lo que tenemos que tratar de analizar y ver es la sociología. ¿Qué es la sociología? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus máximos representantes, padres fundadores? Bueno, si nosotros la tendríamos que definir etimológicamente a la sociología, podríamos decir que es la ciencia que se encarga de estudiar o analizar la sociedad. La palabra sociología está compuesta de dos voces. Por un lado, del latín socius, societa, que significa sociedad, y del griego logos, que significa estudio, tratado. Entonces, desde ese punto de vista etimológico, básicamente sería la ciencia que se encarga de estudiar a la sociedad. Esta definición es muy amplia y poco recomendable porque nos deja más dudas que certeza. Entonces vamos a definirla nosotros, la sociología, por el momento, y luego lo vamos a ir ampliando, como aquella ciencia que se encarga o que se ocupa de analizar y trabajar las relaciones sociales. La sociología se encarga de estudiar las relaciones sociales. Ahora bien, ¿dónde tiene su origen? La sociología surge en la primera mitad de lo que sería el siglo XIX, producto de un mundo convulsionado por dos hechos históricos que han marcado y han cambiado en cierto sentido lo que es la vida social. Por un lado, la Revolución Francesa y por el otro lado, la Revolución Industrial. Vamos a dar algunas pautas de estos dos momentos históricos como para que nos quede claro y nos permita comprender el por qué surge la sociología. Francia básicamente estaba organizada socialmente con el sistema que se conocía como el antiguo régimen. Este estaba conformado por una monarquía absoluta en primer lugar. Luego, en el segundo estamento teníamos al clero o a la iglesia, y en el tercer lugar estaba el tercer estado. El tercer estado básicamente lo componían los que eran campesinos, comerciantes, productores, y eran los que justamente mantenían la economía. El tercer estado básicamente estaba ligado a obligaciones, tendría que cumplir y aportar a la corona. Bueno, luego de unas crisis económicas, subida de impuestos, y hay una causa muy importante que hace que la Revolución Francesa se produzca, y es el surgimiento de nuevas ideas filosóficas. Entre ellas, por un lado, es el iluminismo. El iluminismo nosotros lo entendemos como aquel sistema filosófico que pone básicamente su fe y su confianza en el uso de la razón. Hasta ese momento la iglesia tenía un poder absoluto, entonces todo lo justificaba la iglesia. Con el surgimiento del iluminismo y la propuesta del uso de la razón y de que todo conocimiento debería ser racional, la iglesia empieza a perder poder. Con esa pérdida de poder, con la caída del sistema feudalista, producto de estas ideas ilustradas en las cuales han tenido mucho que ver Rousseau, Montesquieu, Voltaire, son los que han llevado, los que han aportado sus ideas para la Revolución Francesa. Entonces ahí surge la Revolución Francesa con la idea esta de igualdad, fraternidad, libertad, y que hace que surja en Francia un nuevo actor social, que sería el ciudadano. El ciudadano es aquel sujeto que está ahora sujeto a derechos y obligaciones, cosas que hasta ese momento existían, derechos para algunos y obligaciones para otros. En este momento todos nos encontraríamos en la misma condición, con iguales derechos y con iguales obligaciones. Entonces,
Esto ha convulsionado, piensen ustedes lo que sería en la Francia de ese momento, que al tener un sistema social organizado, luego viene la Revolución Francesa en el año 1799 con el golpe de Estado de Napoleón Bonaparte, esto produce la caída del sistema feudal y hay que hacer una nueva reorganización social. Eso por un lado lo que pasaba en Francia. En Inglaterra, obviamente, se produce la revolución industrial. Esta revolución que no es tan política como lo fue la revolución francesa, pero sí tiene sus grandes consecuencias sociales. Es una revolución basada en cuestiones económicas, producto del surgimiento de la industrialización y de los cambios en las formas de producción. La revolución industrial lo que ha generado es el surgimiento de dos clases bien diferenciadas. Por un lado, los que poseían los medios de producción, que eran los capitalistas o la burguesía, y por el otro lado, los sujetos que no tenían medios de producción, que lo único que tenían era su fuerza productiva, y es lo que nosotros vamos a llamar proletarios. Entonces, por un lado, a partir de la revolución industrial, se crean dos clases sociales con intereses totalmente opuestos y antagónicos. Por un lado el proletario y por el otro lado la burguesía. Entonces, al tener intereses antagónicos, se genera la lucha de clases sociales y bueno, estos acontecimientos, tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Industrial, necesitaban ser explicados. Hasta ese momento, quien explicaba o quien trataba de dar solución o explicación a lo que sucedía dentro de la sociedad era la filosofía social. Pero ¿qué pasa? La filosofía social utilizaba un método especulativo y ya estábamos hablando nosotros que no tan solo el sistema, la ilustración y el sistema filosófico del positivismo son los que van a marcar un nuevo horizonte a la ciencia. Entonces debíamos buscar una ciencia que trate de explicar, basado en estos preceptos del iluminismo y del positivismo, que traten de explicar lo que sucedía dentro de la sociedad. Entonces la filosofía social deja de ser aquella ciencia que puede dar explicaciones a estos acontecimientos y empieza a surgir la sociología. ¿Sí? Por eso es la denominada ciencia de la crisis, la sociología. Ciencia de la crisis, ¿por qué? Porque surge a partir de este mundo convulsionado o golpeado a partir de los conflictos sociales originados por la Revolución Francesa y por la Revolución Industrial. Entonces, bueno, ya sabemos, ciencia de la crisis, producto de las dos grandes revoluciones históricas como la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Ahora bien, decíamos que la revolución, la sociología tiene su origen en Francia, ya por el año, suelen dar algunos autores el origen, lo saben colocar con Comte, con la publicación de su libro Curso de Filosofía Positiva, en donde aparece la sociología mencionada como física social. Pero anteriormente a Comte ya había producciones realizadas por Saint-Simon también, así que nosotros la vamos a ubicar ahí por el año, la primera mitad del siglo XIX. Entonces, entre los padres fundadores de la sociología se encuentran los franceses, Saint-Simon y Comte. Bueno, Saint-Simon, en cuanto a sus ideas, él pretendía hacer un estudio científico de la sociedad. Es uno de los padres del positivismo. El positivismo viene de herencia del empirismo inglés. El positivismo, este sistema filosófico que trata de dar cuenta de que todo conocimiento debe ser filtrado por medio de la observación, la verificación, es decir, el conocimiento válido es aquel que ha sido obtenido a través de el uso de lo que es el método científico.
Bueno, para Saint-Simon la sociedad es una máquina organizada en donde cada una de sus partes cumple una función específica. Es decir, que la sociedad no es una sumatoria de individuos, sino que básicamente la sociedad lo que es un todo organizado que funciona a partir de la interdependencia y las interrelaciones que se dan en sus partes. Por su parte, Comte va a decir, siguiendo estos postulados básicamente de Saint-Simon, va a decir o va a hacer la analogía de que la sociedad es un organismo vivo. Un organismo vivo, como cualquier organismo vivo, está compuesto por diferentes partes, cada una de esas partes tiene una funcionalidad. Pensemos nosotros en el cuerpo humano, estamos compuestos por diferentes órganos, cada órgano cumple una función y esa función que tiene designada cada órgano es en realidad funcional a su vez al conjunto que sería el cuerpo humano, ¿sí? Lo que pretendía Comte básicamente era un estudio, tomando un estudio natural, dice, de la sociedad. Este estudio natural no es porque tenga que ver con una progresión biológica, sino que tomar los métodos con los cuales se estudian las ciencias de la naturaleza, es decir, estos métodos rigurosos que se basan en la observación. Además, en cuanto a Saint-Simon, él va a marcar y va a decir que la sociedad ha evolucionado a través de diferentes etapas. Él da cuenta de una etapa teológica, feudal teológica, una etapa de transición y una etapa industrializada. Es decir, que tiene una concepción, digamos, evolucionista de la sociedad, en donde cada etapa ha ido perfeccionándose para dar surgimiento a la otra etapa. Es una concepción evolucionista tomando los principios de Darwin, ¿sí? Y en donde él va a decir que el individuo básicamente tiene sentido en el todo. El individuo no es un sujeto que puede actuar de manera libre, sino que básicamente está condicionado por el todo, que sería la sociedad, y toma y cobra sentido e importancia en el todo y en la funcionalidad que éste le aporta al todo. En cuanto a Comte, él va a dar cuenta de que la ciencia o el conocimiento se ha desarrollado a través de estadios, nombra 3 estadios: el estadio teológico, el metafísico y el positivo. Hace una analogía con las diferentes edades también del desarrollo humano, pero ahí él marca en donde dice que el estadio, por ejemplo, el teológico es aquello en donde se trata de explicar las cosas a partir de la imaginación, a partir de mitos, ¿sí? Es decir, que es una explicación no científica. Luego viene el estadio metafísico, en donde sí se explican las cosas de una manera un poco más racional. Es el momento en donde surgen la idea de ser, de esencia, y va tomando un poco más de racionalidad. Y luego llegaría el estadio positivo, en donde sí, ya en ese estadio se aplica y se utiliza el método científico. En cuanto al individuo, él va a decir que el individuo es un producto de la sociedad. El individuo es un producto de la sociedad. Tanto Saint-Simon como Comte van a marcar, y esto es muy importante para que después nosotros podamos entender las diferencias que hay entre algunos autores y algunas corrientes de pensamiento dentro de la sociología, va a decir que no existen antagonismos de clases sociales. Es decir, que tanto para Saint-Simon y Comte,
la división de clases sociales son necesarias para el funcionamiento. El hecho de que existan ricos o pobres dentro de la sociedad es porque se necesita para que el sistema funcione. Poniéndolo en otras palabras, no podría existir una sociedad en donde todos sean ricos o en donde todos sean pobres. Es necesario que tanto una clase como la otra se articulen para que pueda funcionar el todo. Es así. Bueno, en cuanto hablando al origen de la sociología, vamos a decir que la primera pregunta entonces que surge en la sociología es tratar de dar respuesta al orden social, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para restablecer el orden social? Esa es la primera cuestión de la cual se va a encargar la filosofía en sus orígenes. Bueno, obviamente también después surgen otras problemáticas también que están en sus orígenes marcados, que es como la relación que hay entre el sujeto y la sociedad, ¿sí? ¿Quién determina quién? Si el sujeto determina la sociedad, si la sociedad determina al sujeto. Eso también va a ser una cuestión de mucho análisis dentro de la sociología. Bueno, esto en cuanto a Saint-Simon y a Comte y al origen de la sociología. Otro francés también que tiene una importancia relevante dentro de la sociología, dentro de su surgimiento y mucho más para lo que es la sociología de la educación, es Durkheim, ¿sí? Bueno, Emilio Durkheim, francés, él es importante porque Durkheim lo que trata de hacer es darle a la sociología un objeto de estudio y un método que se ajusten a las pretensiones del positivismo. Es decir, un objeto de estudio que permita aplicar el método traído de las ciencias naturales, la observación, la experimentación y un método que permita la verificación de eso. Entonces él va a decir que el objeto de estudio de la sociología son los hechos sociales. Entonces, los hechos sociales van a ser todas las conductas exigibles a los miembros como pertenecientes a esa sociedad. Es decir, a partir de Durkheim, la sociología con Durkheim, mejor dicho, la sociología va a analizar las conductas observables exigibles a los sujetos. ¿Cuáles son, qué características tienen estos hechos sociales o estas conductas? En primer lugar, que son producto de la conciencia colectiva, es decir, que son externos a los sujetos, tienen una realidad objetiva, tienen poder coercitivo, son coactivos, y el no cumplimiento de estas, el no cumplimiento de estos hechos son susceptibles para sanción. Ahora bien, el método que va a proponer Durkheim básicamente es tratar a estos hechos sociales como cosa, es decir, analizarlo a partir de las propiedades observables comunes externas, clasificarlos, luego le aplicamos el método histórico y por último el método comparativo, que sería el primer medio de verificación empírica que va a tener la sociología. Bueno, obviamente Durkheim va a cobrar relevancia por todo esto que nosotros mencionábamos y marcábamos. Luego lo vamos a analizar en profundidad porque es muy importante también para la sociología de la educación. Por otro lado, vamos a tener a otro gran padre fundador de la sociología, que es Marx. Para Marx, el motor de la sociedad es la lucha de clases sociales. Él hace una analogía básicamente con un edificio en donde él va a decir que en la planta baja está
el sistema económico. En el primer piso se encuentra la estructura política, jurídica, y en la parte de arriba o en la superestructura se encuentra el aparato ideológico. Este aparato ideológico penetra en todas las otras esferas. Ahora bien, si Marx va a dar cuenta de que en la sociedad es producto de las luchas de clases sociales, es decir, la lucha entre burgueses y proletarios, tenemos que tener en cuenta que el sistema ideológico está dominado por la clase burguesa. Entonces, todo el sistema jurídico y todo el sistema económico va a estar dotado de la ideología de la clase dominante. Esto hace que básicamente se produzcan desigualdades sociales siempre a favor de lo que sería la burguesía. Tanto Marx lo que no acepta básicamente es la división social del trabajo. Ya veíamos nosotros que tanto Saint-Simon, Comte, ellos postulaban que no había oposición de clases, sino que eran necesarias. Durkheim también sigue en este posicionamiento, es decir, que son necesarias, pero Marx va a marcar que la división social del trabajo lo que hace es desnaturalizar al hombre, es decir, le quita al hombre su propia naturaleza, porque lo encasilla. El hombre está dotado, según Marx, de un potencial humano que únicamente se desarrolla a partir de la producción de objetos únicos. Ahora bien, en el trabajo capitalista industrial, el sujeto está sometido a producir siempre un mismo objeto de una misma forma y en una cadena de producción. Es un elemento en una cadena de producción en donde tiene asignado una sola función, y esa función no le permite desarrollar su potencial, su creatividad. Entonces, en este caso, Marx va a decir que la lucha de clases sociales es producto de las desigualdades y de los intereses antagónicos que hay. Entonces, la sociedad básicamente es un conjunto de personas con intereses desiguales, con intereses opuestos, producto de las desigualdades introducidas por el capitalismo. Y por último, dentro de los grandes padres fundadores de la sociología, lo tenemos a Max Weber, que en este caso Weber lo que va a hacer es introducir un aspecto subjetivo dentro de la sociología. Ahí radica su importancia, porque él va a analizar lo que son las acciones. ¿Sí? La sociedad básicamente para Weber va a ser un conjunto de acciones, pero lo que le interesa a él analizar dentro de estas acciones tiene que ver con la motivación, lo que lleva a cada sujeto a poder comunicarse, cuáles son sus intereses, cuáles son los fines que persigue, qué impulsa esa acción social. Entonces, la acción social definida desde el punto de Weber va a ser toda acción que está dirigida con una cierta intencionalidad. Él va a decir después que existen diferentes tipos de acciones, las acciones siguiendo valores tradicionales, valores afectivos, las acciones con arreglos a fines y las acciones con arreglos a valores. Otra cuestión importante también, que luego la vamos a desarrollar en profundidad, es que Weber va a atentar después contra el uso de la razón, o va a poner en jaque la fe en la razón, y va a proponer un uso de la razón más crítico, reflexivo, un poco más humano. Y por último, un concepto que también introduce Weber, que es de suma importancia, es el de la burocracia, en donde el sistema capitalista se organiza
a partir de este sistema burocrático, y este sistema burocrático, al igual que Marx, lo que hace es encasillar a cada uno en una determinada función, evitando que el sujeto se pueda desarrollar de manera plena. Por eso es que él va a hacer la analogía de esta jaula de hierro con la burocracia. La burocracia es igual a una jaula de hierro. Imagínense ustedes dentro de una jaula de hierro donde sus limitaciones están propuestas a partir de lo que la periferia o los contornos que nos va a marcar la jaula de hierro. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que es el origen de la filosofía y algunas ideas así a grandes rasgos de los padres fundadores. Lo que sí quiero es que les quede claro en esta posición que la sociología se va a encargar de estudiar, como dijimos, las relaciones sociales, y depende la corriente, depende del autor, esas relaciones sociales van a estar enfocadas en diferentes aspectos. En Weber, por ejemplo, va a estudiar las relaciones en cuanto a acciones intencionales con el otro, ¿sí? En Marx, las relaciones basadas en las desigualdades producto de la economía. En Durkheim, en las relaciones en cuanto al cumplimiento o no con las normas, con los valores, con las tradiciones que impone la sociedad, es decir, con las relaciones basadas en estos hechos sociales. Y tanto sainzismo como Comte, la sociología va a estudiar las relaciones en el sentido de la funcionalidad de los sujetos. Bueno, espero que les haya servido, que les haya permitido aclarar algunas cuestiones, o que le haya servido para introducirse un poco dentro del campo de la sociología. Los voy a invitar a que se suscriban al canal, que dejen comentarios, así vamos produciendo. Si tienen alguna duda en esta primera parte, esto lo vamos a reforzar con los textos que ustedes tienen. Cualquier duda que salga, la vamos a trabajar, y espero en los comentarios que ustedes hagan algunas nuevas propuestas para que podamos después tener una producción de un video para responder esas consultas. Espero que estén bien y nos vemos en la próxima clase. Chao.